Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, conectando Montgomery College con la comunidad. Este día lo vamos a dedicar al campo de la biología y conmigo tengo el colega que me da un placer tenerlo de regreso, ya nos vino a informar anteriormente. Le doy la bienvenida al profesor Antonio del Castillo Olivares. Bienvenido al programa de nuevo. Muchas gracias, Gloria. Encantado de estar aquí con todos vosotros para hablar esta vez de biología a todos los estudiantes. Gracias. Y sabes, como comentábamos antes de que comenzáramos nuestra conversación, es un placer tremendo vernos, ¿no?, en persona después de toda esta desaparición de la pandemia, ¿no? Es una alegría enorme volver al campus otra vez. Ya está bien de tanto Zoom meeting y... Eso virtual fue bueno, fue una gran ayuda, pero te digo, en realidad, el contacto social, personal... Sí. Somos un community college y es about community. Y hay que hacer community en persona. Sí. Yo durante el aislamiento del COVID, todos los emails yo al final los firmaba, al final ponía Unity within Community, porque teníamos que estar juntos. Pero ahora lo que tenemos que volver a trabajar es el volver a crear... reanudar eso. El sentido de comunidad aquí en campus, en face to face. Y los estudiantes están haciendo un papel genial en eso. El Student Service está haciendo muchas cosas. Bueno, entonces tú me vas a contar del papel genial que tú estás haciendo en esto también, Antonio. No solo yo, todo el departamento de biología. Departamento de biología, bueno, así. Tú eres el vocero del departamento de biología en este momento, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué es biología, Antonio? ¿Cuál es su importancia? Y también, ¿qué tipo de ciencia es biología? Bueno, esta pregunta... Este es académico muy pesado, Gloria. No, fíjate que esta pregunta es como empezamos el semestre siempre. Es la primera pregunta del primer día de clase. ¿Para el estudiante? Para el estudiante. Ah, lindo. What is biology? ¿Qué es biología? Entonces la respuesta clásica que salta inmediatamente a mi mente es la que le doy a los estudiantes, que es el estudio científico de la vida. Eso es lo que es biología. Entonces, porque puedes hacer un estudio de la vida desde otro punto de vista que no sea científico, puedes hacer un estudio de la vida artístico, histórico, religioso, filosófico. Nosotros hacemos uno cultural, el nuestro que hacemos es científico. ¿Y qué es la característica de este tipo de estudios? Pues que usamos el método científico clásico, en el que, utilizando la observación, creamos preguntas, o surgen preguntas, buscamos respuestas, que son las hipótesis, entonces hacemos predicciones, planteamos los experimentos y vemos si los resultados satisfacen o apoyan nuestra hipótesis o si la prueban falsa. Se me ocurre, ¿sabes?, ahora que tú nos das esta introducción, presentación inicial, ¿cuál es la reacción de los estudiantes cuando tú les respondes? Tú presentas, bueno, ¿y qué es biología? Mi pregunta inicial. ¿Cuál es la respuesta del estudiante? ¿Cuál es la reacción del estudiante? Yo se lo pregunto siempre y espero hasta que me respondan. Entonces, generalmente siempre, la primera parte que te dicen es, siempre dicen, el estudio de la vida. Entonces siempre les hago la puntilla esta de decirles, te falta una palabra. Es verdad que es el estudio de la vida, pero es el estudio científico de la vida, y usamos el método científico. Y ya entonces empiezo a explicarles el método científico, porque es una parte que en la biología, el concepto de método científico en el departamento está metido en el currículum en todas partes. Me preguntabas qué tipo de ciencia es la biología. La biología es una ciencia principalmente experimental. Esa es una de las grandes características de la biología. Por supuesto, es una ciencia que pertenece a las ciencias naturales, clásicas, la física, las matemáticas, la geología, la astrofísica, y está la biología. Utilizamos el razonamiento inductivo y deductivo, pero la gran característica de la biología es que somos una ciencia experimental. Bien. Sabes que ahora acabas de introducir tú la terminología de las ciencias naturales.
Cuando yo era muy pequeña, hace ya millones de años, ¿no? No. ¿Sabes? Cuando la introducción a lo que es biología, ¿ves? La disciplina, la ciencia, yo me recuerdo era parte del campo de las ciencias naturales. Yo me recuerdo, yo me enamoré también de las ciencias naturales en escuela primaria, porque nos aventaban todo esto veces, y estás tomando clases de ciencias naturales, sí, y entonces ahí entraba todo lo que, las otras disciplinas que tú acabas de mencionar. Claro. Y yo a este momento todavía me refiero a las ciencias naturales, porque está completamente metido en mi cabeza desde que estaba muy pequeña, ¿no? Sí. Y no lo he dejado ir, tú sabes. No. Y te puede, regresando al punto la importancia de introducir y presentar a los estudiantes desde muy temprano todo esto, ¿ves? Sí. Y la relación que hay entre ellas. Sí. Por ejemplo, yo me canso de decir, no me canso nunca de decir a los estudiantes en clase que para que les vaya bien, y quiero decir esto a nuestros estudiantes y a las familias sí, que están pensando en empezar a tomar clases, antes de biología 150, que es nuestra biología para la 150, la 150 para los estudiantes de campo de las ciencias, tienen que aprobar química y matemáticas. Química 131 y matemáticas 165. Bien. Es fundamental que el estudiante tenga esos conceptos básicos para que ellos sean exitosos en la carrera de biología. Tenemos datos, te los voy a decir porque es que el 65% de los estudiantes sin química y matemáticas aprueba biología 150, pero el 85% de los estudiantes con física y matemáticas aprueban biología. O sea, el índice de aprobados sube del 65% al 80%. Al 85%. El 85% es un número enorme. Es alto, sí. Es básicamente... Prácticamente muy cerca, sí. Todos vais a aprobar. Me encanta que tú estás presentando esto, Antonio, porque muchas veces el estudiante, yo no soy consejera académica. Mi función en el college, para todos ustedes que nos escuchan, yo lo que hago para el college, mi función, mi labor en el college es conectar al college con la comunidad y a la comunidad con el college. Que si alguien se conecta conmigo y pregunta, yo digo, sí, si yo no tengo la respuesta para usted, yo puedo servirle de puente. Yo soy el que conecto la persona, una de las funciones mías, pero principalmente eso es. Pero me llegan preguntas como esta. Muchas veces el estudiante me está diciendo esta pregunta, Antonio, es de, óigame, fíjese que yo, ¿qué clase necesito para estudiar, como tú decías, la biología 150? Y yo me quedo en la luna, porque en realidad te digo, yo no soy consejera académica, y siempre le digo, bueno, ¿por qué no usted se comunica entonces con el consejero académico? Y presento esto, ¿sabes? También, porque el estudiante muchas veces, recién estaba conversando con un estudiante que quiere estudiar enfermería. Le he hecho ya casi todas las clases que son necesarias, entonces todas las clases que son requeridas del estudiante, los generales, que se llaman General Studies, porque necesita hacer esto. Y le pregunto yo a ella, la conversación nos llevó a que ella necesita más ayuda para hacer otras decisiones. Y le pregunto yo a ella, ¿quién es su consejero académico? Y ella me dice, yo no tengo ninguno. Y yo le digo, por favor, hágalo. Esto es uno de los puntos que en todas nuestras reuniones de faculty, de staff y la administración siempre dice que hay que pasar al estudiante la información de que el hecho de hacerle comprender que el primer semestre o antes de empezar el primer semestre ya tiene que reunirse o con un consejero o con un academic advisor, un consejero académico, diríamos. Sí. Los dos hacen trabajos geniales. El academic advisor, el consejero académico, sabe más en específico qué clases tiene que tomar y en qué orden hay que tomarlos para ganar tiempo y ser exitoso. Exacto. Por ejemplo, estás hablando de enfermería. Una cosa que hay que comprender, los estudiantes tienen un misunderstanding, y es que ellos dicen, pero profesor, química no es un prerequisito para biología 150, entonces no tengo que tomarla, profesor.
Y yo les digo siempre, es verdad que no es un requisito y no estás obligado a tomarla, pero Sí. también es verdad lo que te estoy diciendo. Si la tomas, tienes un 85% de posibilidades de pasar la clase, si tomas química antes. Si no la tomas, tienes un 65% de pasar la clase. Tienes un Entonces, 20% de diferencia. hay un 20% de diferencia. Y esto es importante sobre todo que lo comprendan, porque si suspenden, no tiene sentido volver a la clase al Sí. semestre que viene, Sí. porque va a tomarla con otro profesor, que con este sí que voy a probar. No, lo que tienes que hacer es, toma química, toma matemáticas, ten los fundamentos necesarios. Ahí está. Y ahora ven a biología y disfruta de la biología, porque en vez de tener un sufrimiento durante todo el semestre con biología, vas a disfrutar de biología, que es una carrera, una clase muy bonita y una carrera muy bonita. Tú acabas de usar un término que yo creo que es muy importante. Recuérdenlo, estimados oyentes, padres de familia y estudiantes futuros, que es fundamental. Y sabes, eso es bien importante, decir que es un fundamento. Y eso es importante como cualquier otra cosa. Antes de que tú construyas una casa, tú tienes que tener una fundación, ¿no? Así Entonces, de eso se trata, de eso estamos hablando con Antonio, de que es importante que los estudiantes y los padres de familia recuerden que hay ciertas clases que son fundamentales, que sirven de base para que los estudiantes continúen con su progreso académico dependiendo de lo que quieren estudiar, ¿no? Correcto. Y cuando hablo con estudiantes, yo además soy el Academic Advisor de Biología en el campus de Rockville. Bien. Entonces hablo con muchos estudiantes de esto que estamos ahora hablando y con muchos pre-nurse students, estudiantes de antes de enfermería. Y todos me dicen lo mismo, es que química no hace falta para biología 150 y química no es parte de mi programa. Yo les digo, bueno, es cierto, las dos cosas que me has dicho son ciertas. Sí. Pero también es cierto que cuando tengas el Associate's Degree, el grado de asociado de enfermería de Montgomery College, vas a querer el grado de bachelor. Sí. Vas a querer ir a hacer el bachelor de enfermería en cualquiera de las universidades al lado nuestro. Y les digo, ¿adivina qué? Química es un prerequisito. Sin química no entras. Vas a tener que tomar química. Entonces, ¿por qué no tomas química ahora? Ahora, ya. La tienes y te preparas para biología 150. Cuando me oyen, me dicen, ¿por qué nadie me ha dicho esto antes? Digo, bueno, es ahora... que por eso, bueno, estoy yo aquí, te lo estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo yo. Pero el mensaje fundamental es, para los padres y los estudiantes, buscar ayuda, incluso antes de que empecéis vuestro semestre primero aquí en Montgomery College. Y sabes que, Antonio, mira, mi escuela, su escuela, inició funciones. Este programa se inició para informar al padre y darle las herramientas que el padre necesita a los adultos para poder estar informados, porque los padres quieren ayudar a sus hijos. Pero si nunca atendieron la universidad o si lo hicieron fuera de los Estados Unidos, el sistema educativo de los Estados Unidos es un poquito diferente, ¿no? Entonces, es de ustedes oyentes, padres de familia, comunidad, es de que se informen, porque entonces ustedes van a entender cuando los chicos lleguen a la casa con preguntas o quieren informarles qué es lo que están haciendo, y ustedes tienen por lo menos una idea de qué se trata esto, ¿no? Y no pueden cuestionar, bueno, ¿y por qué estás tomando la clase en química si tú no quieres estudiar química? Pero sabes que yo tomé una clase en química cuando estaba en escuela media. Yo me enamoré de la química, tú sabes, cosas raras, ¿no? Pero yo te digo, a mí me encantaban las ciencias naturales. Antonio, ¿hay especialidades o ramas en biología? Claro que hay especialidades y ramas en biología. Hay muchas. De hecho, depende de las fuentes que mires y vayas a mirar. Sí. Puedes hablar hasta de 30 especialidades diferentes, ¿vale? Ahora, hay 6 que diríamos son fundamentales. Te hablo de la bioquímica, la biología molecular, el medio ambiente, la anatomía y fisiología, la microbiología y la genética. Esas son, digamos, las 6 o 7 fundamentales, pero según vayas profundizando,
o sí, profundizando o enfocándote, pues te salen hasta 30, por ejemplo, tienes inmunología, virología, epidemiología, o todas esas son parte de la biología. Y sabes que lo que nos damos cuenta, Antonio, es de que a nosotros, antes de comenzar los estudios universitarios, tenemos una idea bien limitada de las posibilidades académicas que existen después de que tú te gradúas con el bachillerato o la secundaria. ¿Ves? Entonces, hay estudiantes, y te digo, la universidad, oyentes, comunidad, el college, le abre a uno una puerta increíble, porque tú es que te encontrás un universo de educación que ni siquiera tenías la menor idea que existía. Y eso continúa desarrollándose, Antonio, porque no ha parado. Es el desarrollo, mira ahorita dónde está el desarrollo en biología y cómo se conectan muchas de estas diferentes disciplinas dentro, están interconectadas todos estos, ¿ves? A ver, hay muchas cosas que decir sobre lo que estás diciendo ahora mismo, pero por ejemplo, la fundamental que te voy a decir, bueno, primero, cuando hablamos de biología, a los estudiantes y a los padres y a la gente en general, podemos hablar de biología como una clase, un curso de biología. Bien. Está el programa de biología, donde te damos un grado de asociado en biología y luego vas a hacer un bachelor. Y luego están las carreras profesionales donde tú puedes trabajar como biólogo. Son tres cosas Me encanta que estás haciendo diferentes, eso. pero sí. conectadas una con otra. Bien. Entonces, como carreras, Sí. para trabajar tú en biología, Poner en práctica. necesitas tener un grado de bachelor en biología. Y para eso necesitas un grado de asociado en biología, y este es el principio en Montgomery College. El inicio. Aquí son el mejor sitio para empezar el camino. Ahora, si tú quieres trabajar en biología, pues tienes que, eso también se lo digo a los estudiantes, tú quieres trabajar en biología, pero ¿qué tienes en cabeza? Bien. ¿Tienes en cabeza trabajar en medio ambiente? Porque si vas a trabajar en medio ambiente vas a necesitar clases de ecología, de geología, de geografía, de zoología. ¿O quieres trabajar, tienes pensado ser médico, quieres ir a hacer medicina? El campo Muchos de de medicina. nuestros estudiantes, para ir a la escuela de medicina, necesitas tener un bachelor's degree en biología. Pero un bachelor's degree en biología con asignaturas de química, de física, de matemáticas, de biología molecular, de genética. Son diferentes tipos de programa de biología. Entonces hay que dirigir al estudiante desde el principio en eso. Otro campo puede ser la salud pública. Sí. Terapia física. Entonces, dependiendo de eso, de qué quiere hacer el estudiante tiene que empezar a dedicarse a escoger unas asignaturas durante su paso por la universidad y cuando está consiguiendo el bachelor degree. Sabes, me encanta, nuestras conversaciones siempre son tan interesantes y yo aprendo cada vez algo nuevo. Me gusta el hecho que tú estás expandiendo en todo esto. Esta conversación es grande, tenemos nada más 30 minutos, tú sabes, y siempre es decir, bueno, quizás vamos a tener que hacer otra reunión como esta y otra conversación. Bueno, pero me encanta, ¿sabes? Porque tú lo que les estás dando a nuestra comunidad con esta conversación está recalcando la importancia de la conversación del estudiante con el profesor, con el consejero, con todas estas personas que trabajan en institución en Montgomery College. Así es. De tener esta conversación constante, porque el estudiante tiene que refinar qué exactamente quiere hacer, porque uno llega con una gran cantidad de ideas y de sueños cuando tú comienzas el college o la universidad, Así ¿no? es. Entonces tú dices, a mí me encantaría estudiar esto, a mí me gustaría hacer esto y otro, ¿no? Pero muchas veces nosotros no tenemos la menor idea de cómo vamos a lograr esto. Y es la conversación, la comunicación, comunidad, que ayuda mucho. Y no tener pena de preguntar. Exactamente. Y los estudiantes muchas veces
ansiedad, un Sí. poco, de que no saben, pero bueno, yo voy a estudiar biología y ¿qué va a pasar? ¿Voy a conseguir un trabajo? ¿Voy a tener dinero para pagar mis Mis bills? gastos y eso, ¿Cómo sí. lo voy a decir? Les da ansiedad. Entonces hay que explicarle, decir, tranquilo, lo que tienes que hacer es estudiar. Según van pasando los semestres, tú vas a ir sabiendo qué es lo que te va gustando más y vas a ir Sí. escogiendo las clases acorde a eso. Y en función del título que vayas teniendo, irás viendo qué carreras profesionales te van gustando y dónde puedes aplicar. Otro sitio donde se puede aplicar con grado de biología es para trabajar para el gobierno. Tenemos, sí, es grande. aquí tenemos el NIH, Oye, tenemos sí. el Environmental Protection Agency, tenemos el Food and Drug Administration, tenemos el Departamento de Agricultura. En todos esos departamentos tienen biólogos, tanto medioambientalistas como biólogos moleculares, y luego está el research puro La y duro. investigación es inmensa. Porque te iba a comentar antes que estábamos hablando de esto de la biología y de qué puedo hacer con la biología. No se nos olvide que venimos de 3 años de COVID. Sí. ¿Sabes qué se puede hacer con la biología? Oh, Hacer una vacuna sí. contra el COVID en 1 año. Eso es lo que se puede hacer. Mira, es increíble porque sí, nos ha expuesto, eso ha sido una crisis que nos ha hecho aprender a nosotros o reenfocarnos y cambiar en las direcciones y todo eso, pero nos ha demostrado la importancia también de ser más flexibles, ¿ves? Y la creatividad está ahí siempre y la importancia de tener la educación y el entrenamiento. Mira, lo que tú acabas de mencionar, Antonio, es el hecho reciente que yo tenía una conversación similar con otra colega, es nosotros tenemos la fortuna de estar en el centro, en los Estados Unidos, te digo, el centro metropolitano de Washington. Es un lugar que trabajo siempre ahí, es el lugar donde hay más personas educadas con estudios universitarios, pero el empleador está acá y no tienes que ir muy lejos. Eso es así, es una bendición que tenemos. Es una bendición. Se lo digo también a nuestros estudiantes. Tenemos una infinidad de empresas aquí de biotecnología. Sí. Las grandes del país están aquí, Sí. le llaman el corredor de la 270, Sí. están todas a uno y a otro lado, las grandes compañías internacionales. Y están buscando trabajadores cualificados. Y Montgomery College les está proporcionando trabajadores cualificados enormemente. El programa nuestro de biotecnología, que está el home campus, diríamos, es en Germantown, con la profesora Kellman, está haciendo un trabajo genial, está creando trabajadores que tienen ya trabajo, inmediatamente que acaban ese grado de biotecnología, tienen ya trabajo con compañías aquí. Y sabes, Antonio, la necesidad existe como tú mencionas. Y el college ha creado una conexión tremenda con diferentes instituciones y negocios. Y para nosotros asegurarnos que el estudiante cuando llega con nosotros recibe la capacitación necesaria para hacer el salto siguiente, ya sea que el estudiante quiere continuar y la gran mayoría quieren hacerlo, ¿ves? Siempre. ¿Verdad? Sí. Es de acercarse al profesor, al consejero y preguntar, porque esto está sucediendo y se está moviendo muy rápidamente, Antonio, el desarrollo y la evolución del campo tecnológico en medicina o en biología. Yo no sé todos estos programas y los nombres, pero te digo, cuando el estudiante me dice a mí, es que yo quiero estudiar, ¿cómo se llama? Ingeniería molecular, y yo, tú sabes, a mí no me... Y te digo, conozco estudiantes que se han ido a instituciones después de graduarse con nosotros, que los han aceptado y les han dado becas completas muchas veces, ¿sabes? Sí. O sea, que el salto se hace con la asistencia del profesor, la guía del profesor y las preguntas que vienen del estudiante, de conectarse con el profesor y el college dentro para hacerlo. Exactamente. Y es algo, hablaba antes de la ansiedad, que el estudiante no sabe al principio del camino qué va a pasar, y eso es lo que le tienes que decir. Tranquilo, durante estos años vamos a ir haciendo conexiones, vas a ir conociendo gente, empresas, oportunidades. Y hablabas antes también de la flexibilidad.
Y Montgomery College es una de las grandes cosas que tiene. Hemos tenido flexibilidad, por ejemplo, para mejorar o cambiar nuestro programa de biotecnología y hablar con las compañías, saber cuáles son las necesidades que tienen, y nosotros nos dedicamos respondemos a esas necesidades y preparamos gente que va a poder encontrar trabajo. Bueno, mira, Antonio, yo sé que la conversación contigo siempre es muy buena. Hablo mucho, ¿no? No, y por eso te he invitado, porque quiero que hables. O sea, que no me sirve que tú llegues y no me digas nada, ¿no? Entonces, mira, tú me comentabas recientemente sobre un programa que tú tienes para asistir a los estudiantes cada semana. ¿Podías mencionarlo antes de que se nos termine el tiempo, por favor? Te voy a hablar de eso. Sí. Bueno, no es un programa que yo tengo. Bien. Yo soy un humilde, pequeño participante de un programa muy grande. Hay 3 iniciativas que yo conozco, hay más, pero en las que yo conozco hay 3 que me gustaría informar a los padres y a los estudiantes. Una es el President Advisory Committee on Equity and Inclusion, sí. El comité que aconseja al presidente sobre igualdad y el presidente del college. Trabajan bajo el liderazgo de Sharon Wilder. Y dentro de ese, se llama el PACE. Sí. Dentro del PACE hay un grupo de trabajo específico dirigido por el doctor Chaudhry, Akhtar Chaudhry, que tiene el objetivo de desarrollar experiencias de aprendizaje y de enseñanza multicultural. Y dentro de ese marco se está trabajando en ofrecer clases en español aquí en Montgomery College. Bien. Como por ejemplo matemáticas, creo que has hablado o vas a hablar con profesor Franklin Gavilanes, que van a empezar a ofrecer una clase de matemáticas en español. Sí. En biología, dentro de este gran proyecto, hemos empezado a dar clases de revisión semanal. Eso es lo que me enviabas tú. O sesiones de revisión semanal sobre nuestra biología 150. Biología 150 es una clase enorme. Tenemos muchísimos estudiantes, servimos a muchos programas, tenemos miles de estudiantes cada semestre. Muchos de ellos hablan en español, son hispanos, y muchos tienen problemas con el inglés. Sí. Entonces, ofrecerles desde el principio la posibilidad de repasar en español, incluso en el futuro, quién sabe, de dar la clase también en español, como están haciendo nuestros colegas de matemáticas. Fantástico. Pues sería genial. Y además, la otra iniciativa que quería hablarte forma parte del Global Classroom. Tenemos una profesora en nuestro departamento en biología, se llama Cecilia Coscarrón, y están trabajando en un proyecto de colaboración con una universidad de Ecuador. Entonces, las 2 clases, una clase en el Ecuador y una clase aquí en Montgomery College, tienen contactos semanales y están trabajando en un proyecto común, que es el medio ambiente, la diferencia del medio ambiente en Estados Unidos y en Ecuador. Bueno. Estos tipos de iniciativas son geniales. Mira, menciona cómo puede conectarse la comunidad contigo o con el programa, porque se nos está yendo el tiempo. Pues muy rápidamente, yo antes os di el email mío, es antonio.delcastillo-olivares, sorry, es muy largo, voy a repetirlo, ojalá lo pongan aquí en el antonio.delcastillo-olivares@montgomerycollege.edu, y ahí me contactan a mí y yo encantado les informaré. Les informa, los ayuda. Mil gracias por acompañarnos, Antonio. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias por informarnos, te agradezco mucho. Gracias y mucho éxito con tus programas, ¿no? Estimados oyentes, se nos fue el tiempo, pero recuérdense, aquí está Montgomery College siempre con las puertas abiertas para ayudarles. Llamen al 240-567-5000 y les asistiremos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Se nos fue el tiempo, siempre sucede.